que hay que entender que esto es un proceso. Este es un camino de cambio que requiere el esfuerzo de cada argentino, pero requiere tiempo. Se generó una expectativa de cambio mágico, ¿no? Y creo que eso es lo que, de lo que nos tenemos que alejar, ¿no? De los líderes mesiánicos que generarían un cambio increíble, o los superministros. Y no, somos los argentinos, comprometiéndonos de una manera distinta de cómo lo hemos hecho durante décadas, y entendiendo nuestras limitaciones, y entendiendo que cualquier atajo que querramos tomar, nos vamos a volver a dar la piña. Cualquier atajo que querramos tomar, nos vamos a volver a dar la piña. Esto es una polémica, si el gobierno ya no dejó de lado la agenda de las inversiones, que era lo que pensaba que se iba a reactivar la economía, y está abonando básicamente la idea de que esto sale por el consumo, que no hay otra, y por eso el bono de fin de año, los acuerdos con la CGT, los acuerdos con los movimientos sociales, esa desesperación del gobierno de entretener un diciembre en paz y poner plata en el consumo. Guillermo Oliveto, bueno, es así, digamos, el gobierno ahora está en modo, no sé si llamarlo un atajo, sino en la resignación de que la economía argentina, si empieza a crecer de nuevo, va a ser traccionada por el consumo. Bueno, Maxi, no hay que olvidar que el consumo representa 70% del producto, ¿no? Con lo cual, si vos querés que la economía el año que viene esté entre 3 y 5% de crecimiento, tenés que tener sí o sí al consumo más caliente que lo que ha estado hasta ahora. Tengamos en cuenta que yo no descreo de esa hipótesis de que el gobierno era solo pro inversión, si no hubiera mantenido hora 12, si no hubiera sacado una ley PYME, si no hubiera mantenido precios cuidados, muchas medidas que venían del kirchnerismo y que de hecho ahora se han ampliado, como llevar ese plan a la hora 18, y si no hubiera sido gradualista. Yo creo que la tensión entre gradualismo y shock quedó saldada cuando blanqueaste que tenés 32% de gente bajo línea de pobreza y que tenés 8,5% de tasa de desempleo. No hay manera en un país con esas características, con esa fragilidad social, de ir en contra de la microeconomía, básicamente, ¿no? De ir muy fuerte contra el consumo. Por eso no está haciendo una política de otro orden, que yo creo que el gobierno nunca tuvo en su mira, pero que sí mucha gente creía que ese iba a ser el plan. No hay espacio en la Argentina para un plan de ajuste ortodoxo, como muchos creían que se iba a dar. ¿Por qué no arranca la economía? Yo te diría, Maxi, que ahí hay... A vos te están... Guillermo dirige la consultora W, está permanentemente haciendo encuestas, lo consultan de las empresas de consumo masivo para ver cuáles son las tendencias del consumo. En general se nota una caída importante del consumo, ayer lo revisamos en Plan M Económico, caída de consumo masivo que este año ya acumula 4%. 4% de caída de venta en alimentos y bebidas. Con una caída muy fuerte, prácticamente del 8% del consumo de los sectores más humildes, de menores ingresos, y en la cúspide de la pirámide un pequeño aumento del 1% del consumo. ¿Es así? Es así. Ha sido una situación muy desigual la recesión de este año. Bueno, creo que ahí lo que queda claro es que los distintos sectores sociales tenían diferente capacidad o diferente resto para poder manejar la contracción, ¿no? Sí. La contracción se nota mucho más claramente la mitad hacia abajo, que es un poco lo que bien decía Nicolás recién, por eso yo creo que es acertado poner dinero en la calle en este momento en esos sectores sociales que son los que más vieron afectada su calidad de vida este año. Y vos ahí tenés una mezcla de factores. Primero, Maxi, la caída del poder adquisitivo real va a terminar siendo de 7 puntos en el sector formal, 40 de inflación, 33 de salarios. En el sector informal probablemente sea bastante más. Factor clave porque la gente te dice hoy la plata no alcanza. Bueno, porque evidentemente la inflación fue más fuerte que la suba salarial. Y el gobierno se equivoca un poco cuando dice, no, pero mirá, en los últimos meses la inflación del 1,5 está por debajo de la dinámica de las paritarias. No, bueno, la caída hoy del salario real es de 6 a 8 puntos, 7 puntos, lo que vos decís. Fue 10, 12 o 15. Claro, pero fue 10, 12, 15 en mayo, junio. Sí. Bueno. Pero todavía estás para abajo y nadie va a salir a consumir porque se desaceleró un poquito la inflación cuando tenés la incertidumbre respecto a los puestos de trabajo. Es decir, hasta que no haya una recomposición importante del salario real, es difícil que pueda empezar a traccionar el consumo. Bueno, nosotros estamos previendo que el año que viene haya una recomposición. ¿A partir de cuándo?
a partir de las nuevas paritarias, digamos, ¿no? A partir de marzo en paritarias adelante. positivas. Yo ahí coincido con Miguel Bain de que el año que viene los sueldos le van a ganar la inflación por 4 o 5 puntos, digamos, si no estaríamos en un escenario, inclusive desde el punto de vista político, bastante más complejo, ¿no? Eso es después de Semana Santa. Y eso es cuando arranca el año real. El año real en Argentina arranca después de Semana Santa. Para mí ese es un umbral. El primer umbral era cruzar diciembre de una manera más o menos ordenada. El segundo claramente es ese. ¿Por qué otros factores cae el consumo? Bueno, porque tenés además un elemento que la gente empieza a pagar que antes no pagaba, Maxi, que era gratis, tarifas. Digo, vos, luz, gas y agua en la Argentina prácticamente valían menos que un café. Bueno, eso hoy hay que pagarlo, entonces ha afectado y alterado sustancialmente la manera de comprar de los hogares. Sumale un tercer elemento que es más de carácter simbólico, psicológico. Es un año donde hay que cuidarse, de austeridad. Cambiamos de un modelo donde la plata te quemaba y no podías comprar dólares, te la tenías que sacar de encima, a un modelo donde, bueno, cuidemos el dinero porque la plata no alcanza y si te queda algún ahorro, podés ir a comprar dólares o podés hacer un plazo fijo para los que pueden, la ¿no? clase media está comprando $1.000 millones por mes. Bueno, o están comprando un fenómeno de fuga menor, pero que no hay que perder de vista. ¿Por qué los sectores sociales que están comprando autos y motos no están comprando electrodomésticos y ropa? Miremos Chile. O sea, mirá los aviones que van y vienen llenos a Chile todos los días. Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con los precios relativos de la economía de la Argentina que están generando que algunos sectores todavía no tengan recuperación y otros sí, afectados por la misma porción de público que es el ABC1 y el C2, los dos sectores más altos de la pirámide, ¿no? Bueno, hubo mucha polémica respecto al primer año de gestión, cómo se autocalificó Macri. El 8, ¿Pasó también? ¿Le pone un 8? No digo a Macri, al gobierno. A ver, yo lo que creo es que, como siempre los argentinos, tenemos una tentación... Yo quiero mandar a los chicos a la escuela que califica así. No, mira, nuestra escuela no califica mucho mejor, eso quedó claro. Pero en Buenos Aires no nos calificaban así, que seguro. Pero lo que digo es, acá hay que vencer la tentación que tenemos siempre, en todo sentido, que es el resultadismo de corto plazo. Lo que es muy interesante es que todavía, por más que haya agoreros del colapso, digamos, o otro tipo de diagnósticos, no aparece nadie de quienes participaron de la confección de propuestas de campaña de Scioli o de Massa que diga qué hubiera hecho distinto. Hay crítica producto de que los resultados están llegando más lento de lo esperado, inclusive para nosotros, pero no hay alternativa. Entonces, ¿desde qué punto se aprueba? Yo apruebo la gestión y la apruebo tajantemente. Y vinimos a hacer lo que había que hacer. Y lo que el 98% de lo que votó la gente, que eran básicamente Bain y Blecher, Lavagna, Delgado y los economistas del PRO, coincidían hace menos de un año en que había que hacer. Nosotros llegamos y estamos mostrando el coraje de hacerlo, y también es cierto, gracias a un Congreso que hasta ahora ha sido muy responsable y espero mañana lo siga siendo, que ha acompañado en las medidas que el gobierno necesitaba. A ver, Macri explicando por qué se había autocalificado con un 8. Así que la evaluación que hice, que tampoco es científica, ¿no? Era en consideración de lo que habíamos hecho. Y yo diría que para mí 8 es una buena nota, claramente. Que siempre uno marca también que uno puede y debe seguir mejorando. Yo diría que la primera es volver a relacionarnos entre nosotros, los argentinos, como corresponde, ¿no? Y haber logrado este diálogo también con el mundo fue un éxito muy grande, después de tantos años de aislamiento y de tantos incumplimientos, y haber sincerado todas esas bombas que nos habían dejado en la economía, también fueron la base para poder estar listos para crecer el año que viene. Bueno, a ver, la pregunta es si la gente, la opinión pública, califica efectivamente con un 8 el primer año de gestión. Me parece que no, viendo distintas encuestas, ayer mostramos algunas en Plan M Económico. Está con nosotros Alejandro Katterberg, que es director de Poliarquía. Uno tiene la impresión, también se lo vamos a consultar a Oliveto, de que el balance del primer año de gestión no es positivo para la mayoría de la población, si bien la mayoría sigue teniendo la expectativa de que las cosas van a mejorar. A ver, ¿cuál es la visión? ¿La mayoría puede coincidir, o más del 50% coincide con Macri de un 8, ponerle un 8? No lo sé. Sí. Y nosotros estamos haciendo una evaluación esta semana, en el mes de diciembre, que vamos a difundir el fin de semana. Sí. Lo que sí tengo son los datos hasta noviembre. Sí. Y los datos hasta noviembre, Maxi, no se desviaban de lo que venimos hablando todas las veces. La opinión pública mantiene un eje de comportamiento
bastante estable en los últimos 5 meses. Se mueve mucho menos que lo que nosotros captamos subjetivamente, se mueve el círculo llamado rojo por algunos sectores, digamos, el sector de mayor influencia, empresarios, analistas, periodistas, etcétera, etcétera. Claramente, como lo dijiste y como ya lo hablamos, la situación es evaluada críticamente en términos económicos, alrededor del 20% de la sociedad nada más dice que la situación económica es buena, el 80% dice que es regular o es mala. Hay un sector duro, un tercio de la sociedad que apoya fuertemente este gobierno. Gran parte del apoyo tiene que ver con razones ideológicas, políticas y por un fuertísimo rechazo a la gestión del gobierno anterior. También hay un 25% de la sociedad que rechaza fuertemente este gobierno, porque no comparte nada desde el punto de vista ideológico, porque tiene un rechazo Núcleo duro del fuertísimo. kirchnerismo. Núcleo duro del kirchnerismo. En el medio, 40% de la sociedad. Sectores que no la están pasando bien económicamente, que no están en un nivel de dramatismo, ni siquiera yo te diría, no estamos en el 2008-2009 y ya habíamos tocado fondo en términos de opinión pública y lo que la gente nos dice hacia mitad de año con valores parecidos a lo que fue el 2014 y ahora estamos en los indicadores de opinión pública en términos de percepción económica, situación económica personal, consumo, etcétera, etcétera, en valores un poco mejor a lo que fue el 2014. O sea que la sociedad todavía... ¿Todavía hay una mayoría que aprueba la gestión de Macri? Sí. En la encuesta de noviembre nos daba 55% que aprueba la gestión de Mauricio Macri como presidente. La imagen del gobierno estaba con positiva, regular y negativa en 47 puntos, había subido por 2 meses consecutivos. En las encuestas... ¿No está el riesgo lo que yo mencionaba, de si no hay una reactivación en el corto plazo? La expectativa creo que más del 60% dice que... Menos, y sí está el riesgo, yo coincido con vos. Menos del 60% dice que... Bueno, esto hace unos meses era más del 60%, que efectivamente decían que el año que viene va a ser mejor que este año. Yo creo que eso viene bajando, entonces la expectativa de que las cosas van a mejorar viene bajando. Y más, el último mes fue el mes que mayor caída intermensual tuvo después de la luna de miel de enero a marzo, cayó 5 puntos en noviembre, que es mucho, venía cayendo medio punto, 1 punto en promedio en los últimos meses. Como yo digo, digamos, el peligro es que la gente se canse de ser optimista. Está buena la definición, porque si la expectativa de que las cosas mejoran se derrumba, bueno, eso impacta sobre la realidad. Sin sobre duda, el presente. Seguimos teniendo el gráfico que creo que mostramos acá alguna vez, entre una brecha, yo te diría insostenible, en el mediano plazo, entre cómo la gente evalúa la actualidad del país y lo que la gente piensa sobre el futuro del país. Un promedio de 10 puntos histórico, que la gente siempre es un poco más optimista sobre el futuro que como ve la realidad, en épocas malas, en épocas buenas. Este año estuvo de promedio en 38 puntos. El mes de noviembre esa brecha de 38 Macri se redujo a 28, porque cayó 5 o 6 puntos las expectativas, pero también subió 4 puntos la coyuntura. O sea que yo te diría, estamos midiendo esta semana, no creo que haya grandes variaciones, la tendencia es hacia un leve retroceso, pero en términos generales no hay grandes cambios de la opinión pública como sí se ve en otros aspectos. Lo que tenemos que entender en términos políticos, además, y hoy la discusión que están dando en el programa es una evidencia de eso, es que Argentina cambió el sistema político que teníamos. Pasamos hace menos de un año, incluso Cristina Kirchner, después de haber perdido la elección, lograba seguir sacando por el Congreso lo que quería. Se terminó la hegemonía política. Se terminó la hegemonía política, el sistema... Esto de que venga Mazzó acá y que diga, reconozcan, no, tenemos 105 votos en diputados, pero no solo eso. Antes no existía. A ver, pasamos de un sistema hegemónico donde ni siquiera el peronismo se equilibraba entre sí, salvo cuando Sergio Massa rompió y en el 2013 empezó a poner cierto equilibrio, pero digamos, donde había una hegemonía absoluta de un grupo minoritario del peronismo sobre todo el conjunto de gobierno del país, a un sistema equilibrado, donde el no peronismo está a cargo del Poder Ejecutivo, pero el peronismo tiene la mayoría en el Senado, es la primer minoría, tiene si se suma, la primera minoría en la Cámara de Diputados, donde maneja 14 o 15 gobernaciones. Entonces, hay que entender que estamos en un sistema donde el presidente y el Poder Ejecutivo no decide más todo lo que quiere y como quiere. Pero también, Maxi, una cosa para aclarar que yo coincido con él. El gobierno sigue teniendo la caja, digamos, por más que haya un discurso de equilibrar, como cuenta él, digo, los que manejan la lapicera son los que manejan la caja, digamos. Y Frigerio, cuando se sienta con los gobernadores, tiene capacidad de negociar. Por más que el peronismo no sin duda, pero lo que estoy diciendo hay un equilibrio y hay poder de vetos cruzados. El Congreso, el peronismo, si se junta, puede sacar como... La semana pasada vetó una ley Macri que no le gustaba. Bueno, digamos. En abril la ley de despido. Sacó un decreto para totalmente al contrario. Se vetó la ley de despido. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Del escándalo del decreto... De los familiares, claro. Del decreto que autoriza a que ingresen... A que los familiares no puedan blanquear.
no se podía blanquear y Macri lo cambió para que puedan blanquear los familiares de los políticos, digamos. Y lo sacó por decreto y a nadie se le movió, digamos. No, bueno, hay una discusión muy fuerte, incluso dentro de Cambiemos, por ese decreto de Macri. Salió el presidente del Interbloque, ¿no? Mario Negri, a plantear incluso que tenía disidencias respecto a eso. Hay una discusión interna fuerte dentro de Cambiemos. Todos esperaban además que hable Lilita y Lilita está en Miami, digamos. Entonces hay como un... No es que el macrismo es bobo, que está bueno, ahora somos amor y paz. Digamos, entienden perfecto lo que es el poder y hay una construcción política que además lo usan con la plata. Lo de que vos contás al principio del programa, de la ley de emergencia social, son 30.000 millones de pesos que lo va a manejar Marcos Peña, entre otras cosas, digamos. Es verdad, no tiene que estar en la ley metido que no van a poder hacer un piquete, porque van a seguir manejando la caja de acá hasta 2019 para que las organizaciones sociales no tomen la caja. A ver, está Miguel Base, diputado radical en Cambiemos. Estoy seguro que el radicalismo no califica con 8 al gobierno y demás. Sobre todo este primer año de gestión que se sospechaba y se suponía o supone el gobierno que es el peor año de la gestión Macri. Es decir, siempre manteniendo la transición. La transición optimista. Coinciden. El propio gobierno reconoce que este tiene que ser el peor año de gestión, ¿o no? Solo podemos mejorar. Solo puede mejorar. Bueno, se autocalifica con 8, imagínate, no tiene mucho margen para mejorar. Bueno, en realidad el propio Macri acaba de decir que no es una calificación científica. Sí. Esto. En realidad, este era el año más difícil del gobierno. Todos sabíamos que iba a ser el año más difícil del gobierno. Negar la situación compleja de la economía argentina sería absolutamente irresponsable. Todos sabíamos cuál era la situación de la economía argentina y todos sabemos que es consecuencia del desastre del proceso económico del último gobierno. Esto es así. El gobierno venía a hacerse cargo del país en el marco de una crisis económica. Más allá de que los últimos meses del gobierno anterior estuvieran siendo con algunas cuestiones disimulada esa crisis. Lo cierto es que estábamos en el marco de una crisis de la que había que salir. Y naturalmente se iban a producir las cosas que se produjeron. La inflación de los primeros meses era imposible de evitar. Era absolutamente imposible de evitar. Yo creo que el gobierno ha hecho las cosas de la mejor manera posible y que en realidad, como acaba de decir Mazot recién, no tuvimos los resultados en el tiempo que nos hubiera gustado obtener los resultados. Pero también creo que hay ya señales importantes. Ahora, Base, mirando para adelante, acá hay dos visiones. Me parece que eclosionaron un poco con las críticas de Mazó dentro de Cambiemos, diciendo que hay que oxigenar el gabinete. Me parece que la conclusión más importante del retiro de Chapamalal fue que Macri descartó cualquier cambio de gabinete de ministro de primeras figuras y mantuvo la idea de que va a seguir la idea de Cambiemos, a lo sumo abriendo un poco el juego en el gabinete con los radicales, pero nada de abrir el juego en las ligas mayores a algunos sectores del peronismo y demás, como quería Mazot. Ahora, acá hay dos visiones. Una que es un poco la que expresa el jefe de gabinete, Marcos Peña, que plantea un poco las encuestas, lo que decía Katterberg. Decía, bueno, el peor año, estamos bien en las encuestas, el optimismo todavía sigue siendo importante, ya van a aparecer los brotes verdes y todo se va a alinear y mantenemos un poco la idea de la pureza del cambio de Durán Barba. Y otros que miran por abajo, me parece que hay muchos sectores del radicalismo, no solamente Mazó, que es un hombre que viene del peronismo, y dice, no, mirá, la situación económica está muy complicada. De hecho, el propio gobierno ha concedido tanta ayuda social porque ve que tiene que andar poniendo parche por todos lados, y entramos a un año 2017, un año electoral, bueno, con el discurso de Durán Barba, que está, lo dijo textualmente en su momento el presidente de la Cámara de Diputados, alejado de la realidad. ¿Dónde se planta en eso el radicalismo? Yo creo que nosotros nos tenemos que plantar todos con la mayor responsabilidad. Lo cierto es que hay que administrar una situación del país que, por un lado, hay que dar respuesta a los sectores sociales más postergados, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, con esta ley de emergencia social, es lo que se hizo con el tema de los jubilados. Digamos, hay respuestas que es necesario dar más allá de la cuestión electoral, pero más allá de la cuestión electoral, en serio, son reclamos de sectores de la sociedad que no se pueden seguir postergando y que el gobierno está escuchando. Y por otro lado también hay que atender el tema del déficit fiscal. Nosotros no podemos seguir incrementando de manera irresponsable el déficit fiscal si esto genera inflación, porque
como se decía acá, tenemos necesariamente que resolver el tema de la inflación. Me parece que hay que buscar un equilibrio permanente desde el punto de vista fundamentalmente económico y político que nos permita llegar a un 2017 con una recuperación de la economía que me parece que se va a dar inevitablemente, porque creo que se están haciendo las cosas para que se dé. Y bueno, y la cuestión electoral después será un debate distinto. El gobierno no puede, los argentinos estamos también muy acostumbrados a que todas las decisiones de los gobiernos estén vinculadas con las cuestiones electorales. Y eso termina en general trayendo problemas, ¿no? A ver, un año de gestión de Macri y se pueden identificar algunos ganadores y perdedores. Ahora le pido la ayuda también a Guillermo Oliveto. Ganadores, el campo, la minería, que ya tenía también un régimen especial también de la época del kirchnerismo, más allá del 5% de retenciones o no. Sector de servicios públicos, porque descongelaron finalmente las tarifas con las idas y vueltas de las tarifas y el recorte leve en los subsidios. El sector de inmuebles, porque se quitó el cepo y se movió el sector inmobiliario. Las inmobiliarias empezaron a hacer operaciones que antes estaban absolutamente muertas. No el sector arriba, Maxi. Inmobiliarias. Todo el año, sí. No el sector de la construcción. No la construcción, que está bastante golpeada, hasta casi 12-13% abajo. Exactamente. Y después, entre los perdedores, y ahí me parece que, claro, entre los perdedores están en primer lugar los asalariados, ¿no? Los que tienen ingresos fijos, porque fíjate, están en los supermercados por la caída del consumo, el consumo masivo, como importante, 4%. Todo el tema de línea blanca, viene durable, abajo. 15% abajo en venta. La construcción, que no se ha movido, no solamente la obra pública, que sí se está reactivando de agosto, sino la construcción privada, viene muy planchada. Bueno, los autos por el tema de la producción, pero las ventas... Las ventas sí vienen muy bien. Aumentaron. Van a terminar vendiendo casi 700.000 0 kilómetros, que es lo mismo que habían vendido, muy cerca de lo que habían vendido en el año 2014. Sería entre 8 y 10% más que el año pasado. En el mercado interno es un muy buen año para la industria automotriz, inesperado en este contexto. Explícamelo eso, porque hoy salió Piñaneri diciendo que hay 3.000 despidos en ciernes en la industria automotriz y demás. Me imagino vinculado con Brasil, porque claro, ahí tenés que distinguir, una cosa es producir y otra cosa es vender en el mercado interno, porque por el cruce que vos tenés con Brasil, mucho de lo que se vende en el mercado interno se produce en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, es muy, ¿y las ventas muy por qué repuntaron este año? Hay sectores de clase media que tenían dólares ahorrados y vieron que hubo una baja de precio importante de las automotrices, del precio de los autos, y dijeron, bueno, renovamos el auto. Para empezar, tenés stock. Digamos que el año pasado no te vendían los autos porque no sabían cuánto iba a valer el dólar. Segundo, los autos subieron 30% en promedio, con 40% promedio de inflación, con lo cual la gente hace la cuenta y dice, hoy están razonablemente baratos, y hay mucho anabólico, mucha promoción, mucho descuento, cuota, planes, bueno, todo lo que se te puede ocurrir, y un elemento de los brotes verdes del campo, que el auto más vendido de la Argentina no es un auto, es una camioneta, la Toyota Hilux. Claro. Bueno, cuando les dicen el gobierno tiene entre los ganadores al campo, las mineras, del otro lado los trabajadores o los que viven de ingresos fijos, el consumo ha caído. ¿Esta ecuación ustedes piensan que hay que revertirla el año que viene? No solamente que hay que revertirla, sino que es parte de un proceso en donde las ventajas productivas o competitivas de un país hace que algunos sectores que son más competitivos mejoren antes que otros. Pero dame 45 segundos porque a mí me gustaría hacer, con la línea del programa, una pequeña reflexión respecto de la importancia que hay que darle en un proceso a mediano plazo a la opinión pública, que si yo no la niego es muy importante, pero lo más importante de todo, y entender por qué un estadista o un jefe de Estado como Macri se evalúa de esa manera, es porque está trascendiendo la opinión pública. Fijémonos lo que pasó con la opinión pública este año. Llegamos y el cepo iba a ser imposible levantar, lo levantamos en un día. Iba a ser imposible acordar con los fondos internacionales para levantar el default. En tiempo récord y con una quita muy importante lo logramos hacer. Iba a ser imposible sacar leche del Congreso por nuestra minoría. Hoy vos estás sorprendido porque llegamos a la primera ley después de 105, dudando de si tenemos el número un día antes. Era imposible bajar la inflación. Íbamos a llegar al segundo semestre sin inflación. Nos demoramos 3 meses. Hoy tenemos inflación hace 3 meses de 1,5 puntos que ya cumple con la expectativa del año que viene. Créanme que la opinión pública de vuelta está poniéndose muy ansiosa y va a volver a crecer la Argentina rápidamente y las inversiones van a llegar. La experiencia está a nuestro lado. Yo siempre digo lo mismo. La inflación, veamos cuál es la inflación con la economía creciendo y no anclando el dólar desde marzo. Pero es que siempre hay un pero, Maxi.
Siempre hay un No, es para un cualquier pero. Es lo cosa mismo que digamos, decíamos. va a haber una Es lo mismo que le decíamos a Kicillof cuando clavó el dólar después de la devaluación del 2014 y con eso llegó hasta diciembre. Sí, pero Kicillof pertenecía a un gobierno que escondía y mentía. No, que además ataba todo con alambre. escondía, Este es un mentira, gobierno no que reconocía llega, la inflación. reconoce los problemas, viene, da la cara, avisa las medidas que va a tomar y las toma. Pueden demorar unos meses más. Hoy para que quede claro lo del pero que dice el diputado. Hoy Vidal cerró una paritaria bastante importante de los estatales en 4 cuotas de 4,5, que es un poco más de 18 por un cálculo de que el 4,5 se va calculando sobre el aumento. Acumulado, sí. Acumulado. Es un 18% del año. Pero obviamente los estatales, que son la mitad nada más, porque no están los docentes, no está SICOP y no está ATE, de 650.000, son 290.000 que aceptaron por la única cuestión de que se puede redeterminar por inflación. No es que aceptaron y dijeron, ok, yo cobro 18% el año que viene y ya está. No, el plan, o lo que les ofreció Vidal es, esto va a estar ajustado y con el INDEC, o sea, con la inflación oficial. O sea, está bien, lograron, la verdad que es un logro de la provincia. No, si el gobierno lograra que todas las paritarias se encauzaran pasar de así. discutir 40 a 18 con todos los peros que vos quieras, me parece espectacular, me parece un éxito del gobierno. Claro, es un logro importante. Sí. Y es bueno que no nos detengamos en eso y empecemos a buscar el próximo problema. Pero tengamos claro que este gobierno resuelve problemas. Pero Moyano no te va a cerrar A ver, 18. Bueno, veámoslo, ojalá que sí. pero veámoslo, no hagamos futurología. Lo único que tenemos es un 18. Lucas Morando, no, bueno, la CGT viene planteando que el piso es 25 y que hay Está bien, que... el año pasado, un anuncio para mañana importante. Pero el año pasado planteó 40 y cerramos en 32 en muchos gremios. Entonces, Bueno, y siempre así veamos la perdieron los dinámica, salarios frente veamos a la los dinámica de la política. Veamos la dinámica de la política. Mientras Mazot mañana trata que se apruebe la ley de ganancias, va a ser un día bastante complicado. Digo, si tienen que salir de su casa, sépanlo, que todo el sistema del juego a nivel nacional va a ir mañana a protestar. Los de los caballos, los burros, lotería, los viñeros, que están muy enojados con los nuevos impuestos sobre el juego. La calle Rivadavia va a estar, la avenida Rivadavia va a estar cortada, muy posible que corte el Libertador, van a cortar también el Puerto de Purredón y van a movilizar hacia el Congreso. Así que presten atención porque va a colapsar la ciudad. Va a ser una sesión complicada. Por un lado no hay un acuerdo político, como venía hasta ahora, y por otro lado está toda la presión del juego. De todas maneras, me parece que el único consenso político, y esto es interesante, el único consenso político que hay entre todos los sectores, no solamente en el Congreso Nacional, sino en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires viene con un aumento de ingresos brutos también para el juego. Sí, que se postergó un poquito. Es el único punto donde hay consenso entre masa, parte del peronismo no kirchnerista y el gobierno. Ahí no hay marcha atrás, va a haber un impuesto extra al juego. Están todos los dictámenes puestos de distinta manera. La verdad es que es el único impuesto de los que se habían propuesto que suena razonable y que puede recaudar efectivamente algo parecido a lo que se decía. Les agradezco a todos por haber estado esta noche en Plan M. Quédense en Canal 26, ya está llegando Roberto García con La Mirada. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana con Plan M. Siguiente comercial presenta